en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Saludos patrióticos por celebración de fiestas patrias para todos ustedes. Estamos en el fin de semana previo al 28 de julio con situaciones difíciles para todos por las graves circunstancias de la emergencia de salud en todo el mundo. Seamos prudentes al cuidarnos para bien de los demás, principalmente en nuestras casas con las personas mayores, utilizando las reglas: quedarnos en casa, usar mascarillas, lavarnos las manos y respetar la distancia social. El agradecimiento por el Perú debe ser sobre todo espiritual, dando gracias a Dios por ser peruanos y disfrutar de su rica historia de los incas y el coloniaje de España, expresada en ciudades como Arequipa, Ayacucho, Trujillo y Lima, pero también de su cultura de gran riqueza en la música y sus comidas de costa, sierra y selva. Busquemos la ayuda de Dios con oración y ruego. Este programa hoy es parte de las 6 horas que el movimiento de oración está llamando el día domingo, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que todos debemos participar. Principios y valores espirituales deben prevalecer en nuestras vidas en estos días de reflexión patriótica. El Perú necesita de mucha sabiduría de los proverbios. Seamos obedientes a la palabra de Dios, conforme lo expresa Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, dice Dios a Salomón, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Joel, el profeta, nos llama a buscar a Dios con llanto, mandato para todos. Únanse a esta jornada de oración y ayuno con toda la familia. La solución no es humana, es espiritual. El soberano Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Busquemos la presencia santa del Espíritu para que sane al mundo que le pertenece al Señor. Preparémonos con la palabra de Dios para recibir bendición. Así comienza este programa especial para unirnos todos en espíritu de oración con Así marcha el mundo evangélico. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Este fin de semana en nuestro bloque de entrevistas analizaremos el tema La doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la Iglesia. Este domingo 26 de julio desde las 6 de la mañana en la programación de Radio del Pacífico tendremos un llamado a la oración y ayuno por fiestas patrias. La Iglesia Gracia Soberana anuncia conferencia vía Zoom, Esclavos en Libertad. Llegó el momento de escuchar en Radio del Pacífico el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Proverbios en libertad. La palabra proverbio en singular es un término literario que contiene enseñanza de una importancia moral y es una expresión popular conocida en diferentes términos como el proverbio chino, japonés, español y también latino, por lo cual tiene su valor en el entendimiento humano para ayudar a tomar en cuenta como parte de la vida en los actos. Estamos en la humanidad pasando situaciones de incertidumbre que merece abundante reflexión. Y para ello aplicamos los proverbios en plural. Son los proverbios en el Antiguo Testamento expresados por el sabio Salomón, que también escribió Eclesiastés sobre la existencia humana, y el Cantar de los Cantares para mostrar en forma poética
el significado verdadero del amor entre esposos. La didáctica de la enseñanza del libro de los Proverbios es una colección de valores morales y espirituales que trata de nuestra relación principalmente con Dios, pero también con los familiares y el prójimo, incluyendo el sentido común de los buenos morales, pero también de los negocios, en forma práctica, de mucho significado en el sendero de la vida. El tema central de Proverbios expresa que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Constituye la base de la libertad en Cristo, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la necesidad de volver los ojos al cielo para desarrollar la vida no únicamente en forma horizontal, sino mucho más en forma reverente, vertical ante Dios. La libertad política y social es un atributo cuyo derecho se expresa en todas las constituciones de los países. Es de carácter humano, liberado de toda esclavitud. San Martín y Bolívar, los grandes libertadores de la esclavitud española al Perú, fueron hombres con gran amplitud al proclamar la libertad en todos los campos del quehacer, incluyendo la libertad religiosa. La participación bíblica en la independencia de nuestro Perú tiene su base en la educación, con aplicación que hicieron a representantes de las sociedades bíblicas de Argentina, el británico Diego Thompson, y de Uruguay al italiano Pensotti, con autores bíblicos a quienes pidieron en diferentes circunstancias encargarse de establecer la enseñanza para liberar al pueblo de la ignorancia del saber. Los proverbios son temas conceptuales que corresponden a la acción y a la voluntad personal, y es demasiado importante en la libertad humana, porque escudriña la vida de adentro para afuera, con la enseñanza de Pablo, el apóstol, al decir en el libro de Gálatas: porque Cristo nos hizo libres, y vosotros, hermanos, estad firmes, porque a libertad fuisteis llamados. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. Veníamos escuchando el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director don Pedro Ferreira García, aquí en Radio del Pacífico. La doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la Iglesia para obedecer los mandamientos bíblicos y vivir en santidad para sentirnos más cerca del Señor. Gloria a su nombre por el Perú para alcanzar con el Evangelio a todos los peruanos. Celebremos a Dios con gratitud por el Evangelio. El tema que analizaremos hoy es la doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la Iglesia, con el pastor Rodrigo Espinosa de las Iglesias de las Asambleas de Dios en el Perú. Semana patriótica con un llamado a la oración y el ayuno con el apoyo bíblico de Joel capítulos 1 y 2 del Movimiento de Oración por el Perú. La Iglesia Unida intercediendo por el Perú por Radio del Pacífico, emisora evangélica en unidad espiritual de toda la Iglesia. Domingo 26 de julio a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía, ayuno en oración. El Perú es nuestra heredad. Nos quebrantamos para recibir bendición sobrenatural. Los invitamos a seguirnos a través de los 640 amplitud modulada y en www.pacificocomunicaciones.com. La Iglesia Gracia Soberana anuncia conferencia vía Zoom, Esclavos en Libertad, conmemorando el 199 aniversario de nuestra independencia.
tal vez nos hace pensar que no existe la esclavitud en el siglo XXI. Sin embargo, todos los días mostramos nuestra dependencia, incluso a aquellas cosas que son ocultas o nos dan vergüenza. ¿Somos verdaderamente libres? Esta conferencia será el domingo 26 de julio desde las 6 de la tarde, vía Zoom. Informes al 961-609-820. El Ministerio de Ravi Zacarías Latinoamérica presentó el jueves 23 de julio su reunión mensual. En esta oportunidad contaron con la participación de Sam Alberry, apologista del Ministerio de Ravi Zacarías Internacional, quien compartió el tema 3 mitos sobre la soltería. Esta reunión fue hecha vía Zoom. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Hola amigos, los saluda Daisy Campos desde Arequipa para informarles que aquí en la Ciudad Blanca, a pesar que ha sido declarada una ciudad en desastre, no cesamos de orar. Una de las iglesias más grandes del sur, la Comunidad Cristiana de Arequipa, continúa orando todos los días de lunes a domingo de 1 a 2 de la tarde. Son muchas las personas y familias que están en esta gran lista. Lastimosamente, cada día se añaden más, pero a la vez también escuchamos más testimonios de personas que están venciendo esta enfermedad gracias a su fe y a que perseveramos en oración. Seguimos orando todos los días de lunes a domingo de 1 de la tarde a 2 de la tarde y levantando nuestras manos a Dios, creyendo que Él va a obrar en medio de toda esta situación. Para Radio El Pacífico informó Daisy Campos desde Arequipa. Muy buenos días a los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo, Junín, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú han organizado un ayuno para el sábado 25 de julio de 9 a 4 de la tarde, vía Zoom. Todo el cuerpo pastoral de Junín lo estamos uniendo para poder orar y ayunar por nuestra ciudad, por nuestro Perú, hermanos, para que cese todo esto. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días. Bueno, decirles que aquí en la región de Tacna, nosotros en este mes, especialmente en el mes patrio, el día 29 de julio celebramos la oración, celebración especialmente por la oración, donde se reúnen mayoría de las iglesias, representantes de las iglesias cristianas en el hemiciclo Jorge Basadre de Groma. Pero en esta oportunidad, en vista de que también es lo de la pandemia, lamentablemente parece que esta actividad no se realizaría como lo realizábamos en años anteriores, pero a través de las diversas iglesias cristianas en Tacna se viene llevando a cabo también el ayuno, igualmente también la oración. Diariamente se han organizado también los hermanos de las diversas iglesias cristianas en nuestra ciudad de Tacna, donde por turnos también se han dado un turno, por ejemplo, de 1 hora, 2 horas para tal hermano, otra hora para tales hermanos y así sucesivamente. Es así de que los hermanos de las diversas iglesias cristianas en Tacna vienen llevando a cabo también lo que es la oración. Igualmente también haciendo pues el ayuno, más aún todavía cuando estamos en el mes de la patria. Adelante, estudios. Buenos días amigos de Radio del Pacífico, aquí la información. Los miembros de la Fraternidad de Pastores tuvimos una reunión vía Zoom y acordamos estar orando las 24 horas del día en cadena. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar a nuestro Dios porque en las manos de Dios está la sanidad de las naciones del Perú y de mi región Huánuco. Estamos proponiendo hacer ayunos con todos los miembros de la Fraternidad de Pastores de Huánuco y Amarilis. Pedimos a todo el Perú una cadena de oración y ayuno por nuestra ciudad de Huánuco que está en estado de emergencia. Desde Huánuco los informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para su programa Así marcha el mundo evangélico. Adelante, estudios. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico.
A esta hora en Radio del Pacífico tenemos información que llega desde Madrid, España, con José Hernández. Estimado hermano Juan y toda la gran audiencia de Radio del Pacífico, muy buenos días y saludos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo desde la capital del Reino de España. Esta semana, luego de una lucha hasta el último minuto, la Unión Europea aprueba darle un poco de oxígeno económico a España con una asignación de 140.000 millones de euros. Pese a esto, esta cantidad no es suficiente para poder afrontar el masivo desplome económico que el país está comenzando a sufrir. Pese a todos los esfuerzos hechos por las autoridades, la nación sigue perdiendo terreno, no solamente en el ámbito económico, pero también con el COVID-19. En estos momentos, la pandemia del coronavirus ha tenido un nuevo giro, con unos 224 rebrotes activos por todo el país. La mayoría de estos contagiados son jóvenes, por lo que de esta forma, España se convierte en el país de la Unión Europea con mayor número de contagiados. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales no se habían visto en mucho tiempo, pero a diferencia de los tiempos pasados, la intensidad de las pandemias, el nivel de descontrol por parte de la sociedad, la ruptura en la convivencia, los intentos por parte de gobiernos por controlar las sociedades alrededor del mundo, son todos indicios de que este es el principio de dolores descrito por Jesucristo en el discurso del olivar, en Mateo capítulo 24, y se hace más evidente que nunca hoy. Estos son tiempos para orar y ayunar y buscar el rostro del Señor. Estos no son tiempos para vivir atrapados en las garras del miedo, sino para que esta hora, ahora más que nunca, toda la iglesia seamos luces en medio de las tinieblas, embajadores del reino de Dios en un mundo con grandes desafíos y como sal en medio de una tierra insípida. Estos son tiempos de buscar del Señor para poder escuchar su voz y de esa forma responder eficazmente a todo lo que tenemos frente a nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y verso 2, podemos leer que la iglesia de Antioquía ministraba al Señor en oración y ayuno. Y es en medio de ese tiempo difícil de persecución que el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es tiempo de regresar a los tiempos de una vida de conexión con Dios mediante nuestro tiempo de oración y ayuno, ya que, como dice las Escrituras, los tiempos que vienen no serán mejores, y quienes perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Aquí en España la iglesia se moviliza en oración y ayuno frente al coronavirus, los conflictos políticos, el desplome económico y una sociedad mayoritariamente atea y agnóstica. Así que España os hace un llamado macedonio para que os unáis a nosotros en ayuno y oración por nuestras naciones, por la sanidad tanto física del alma de miles de personas, por la sabiduría para nuestros líderes políticos, y para que en medio de los tiempos difíciles, nosotros los creyentes en Cristo podamos experimentar calma en medio de la tormenta. Desde Madrid, España, y para así marchar el mundo evangélico de Perú, se despide vuestro hermano José Carlos Hernández. Tenemos información que llega desde Estados Unidos con nuestro corresponsal Jean Luis. Hola Juan, te saludo y también a los oyentes de Radio del Pacífico. Hoy quisiera hablar sobre el ayuno y oración. Y hablo sin pelos en la lengua, a base de lo que yo veo y vivo. Los hábitos de ayunar y orar en mi mundo no rinden buen testimonio. Lo digo sinceramente. Estamos estancados. No lo puedo pintar de otro modo. Recientemente un pastor anciano habló en cuanto a cómo el gobierno ha tomado control de la iglesia. Los pastores y líderes aceptaron las exigencias, todas hechas a nombre del bienestar de todos, reuniones eliminadas o limitadas a muy poca gente y los servicios bien controlados, hasta en algunos casos ni se permitía cantar. El anciano siguió diciendo que tal vez Dios está para apretar a la iglesia. Quizás a su manera obligará a la iglesia a enfocarse en lo esencial, como se ve en los Hechos 2:46-47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sigo con mi confesión. Hay que llamar el pan pan y el vino vino. Antes de llegar el virus, muchas iglesias locales funcionaban como si fuera un negocio. Había una carga tremenda de actividades y programas y movimientos de promover y sostener la vida de la iglesia. Así la iglesia dominaba la vida de sus congregantes. Pregunto,
Esto era vida. No será la vida que se halla dentro de Cristo Jesús. Juan, su interés destapa una gran necesidad, la de nosotros aquí en Statesboro y en los Estados Unidos de Norteamérica. Confieso, no estoy en ayuno y oración como debería estar. Y no es culpa del virus. Me están ocupando muchas cosas. Que Dios me perdone, que nos perdone. Así llego al final del reporte solicitando las oraciones de los oyentes. Que oréis que Dios Padre nos ayude a entrar debidamente en ayuno y oración. Muchas gracias, Juan. Soy Jim Lewis desde Statesboro, Georgia, de los Estados Unidos de Norteamérica. Reporta su corresponsal para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio Pacífico de Lima, Perú. Tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Raquel González, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. Acuerdo multimillonario entre China e Irán. La implicación para Israel. Son porciones de un artículo originalmente publicado por Ilse Strauss, de Puentes para la Paz. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza con una campaña de máxima presión para disuadir a los mulhas de Teherán en sus ambiciones nucleares, China se incorpora en escena y extiende ayuda a Teherán con un acuerdo económico y de seguridad multimillonario que garantizará por 25 años aliviar dicha presión. Según el New York Times, que obtuvo una copia de la versión final de este acuerdo compuesto por 180 páginas y fechado en junio del 2020, donde se detalla una inversión china de $400 mil millones durante el próximo cuarto de siglo, que fluirá a la banca iraní para inversión en energía, cibernética, telecomunicaciones y sectores de transporte, a cambio del petróleo iraní que fluirá hacia China a un precio marcadamente reducido durante este periodo. El acuerdo también promete una estrecha cooperación militar entre las dos naciones, que incluye la investigación y el desarrollo de armas, entrenamiento militar y el intercambio de inteligencia. En el documento, Irán y China se reconocen como dos ancestrales países asiáticos que comparten una perspectiva similar y que se considerarán socios estratégicos. Desde la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear del 2015 acaecido en mayo del 2018, el presidente Trump había estado reforzando persistentemente el control de las sanciones paralizantes en contra de Irán, en un esfuerzo por hacer que disminuyera su línea nuclear. Esta nueva afluencia económica china no solo bloquearía los esfuerzos de Washington para aislar al gobierno iraní, sino que amenaza también con reducir el impacto que tuvo hasta ahora. Israel y los Estados Unidos han solicitado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que extiendan el embargo de armas a Irán, que expira en octubre próximo. Sin embargo, China estará ahora defendiendo a su socio estratégico en la ONU, oponiéndose con rudeza a los intentos de prolongar dichas sanciones. Esta nueva sociedad también le brinda a China un significativo punto de apoyo militar y económico dentro del Medio Oriente, y hace sonar las campanas de alarma para los Estados Unidos. Sin embargo, es Israel quien claramente tiene más que perder. Cualquier dólar que ingrese al sistema iraní es uno que se puede gastar contra Israel, dijo al Jerusalem Post Caris White, directora ejecutiva del Signal. Según un informe del Pentágono, China está lista para venderle a Irán helicópteros de ataque, aviones de combate y tanques, tan pronto como expire el embargo de armas en octubre. Oremos para que el Señor proteja a Israel y a los Estados Unidos de las graves consecuencias de tal asociación entre Irán y China. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 25, del 19 al 20. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Adolfo García para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Yo creo que nosotros como hijos de Dios es el momento en donde debiéramos reforzar todo lo que tiene que ver con la búsqueda del Señor y poder reforzar el uso de las poderosas herramientas que Dios nos dejó, como por ejemplo el ayuno y la oración.
Dice la Biblia en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Había un decreto de muerte para toda una nación, y esta mujer se puso en ayuno, Esther, todas sus doncellas, y pidió que todos los judíos ayunaran. Hay una gran mortandad afuera que a diario se está llevando nuevas víctimas, y nosotros como la nación celestial, como el pueblo de Dios, debemos hacer uso del ayuno y la oración, clamando para que el Señor intervenga y muchas personas sean sanadas y que esta plaga se detenga. Es necesario levantarnos en ayuno y en oración, suplicando misericordia a Dios. Ese es mi consejo para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Los saluda con la paz del Señor el pastor Oscar Roldán. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información a esta hora con Jorge Puche desde Venezuela. Muy buenos días, Juan, y buenos días para todos los oyentes de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. Este miércoles 29 de julio, el Centro Cristiano de Orientación Familiar Casa de Dios estará visitando, en virtud de la Semana de Flexibilización Social, el Centro Hospitalario Doctora Ana Torrealba en Temblador, Estado Monagas, con el propósito de compartir el mensaje esperanzador de la Palabra de Dios y un tiempo de oración a favor de los profesionales de la salud y de las personas recluidas en este centro hospitalario. Cabe destacar que la visita se realizará en horario supervisado y bajo las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno regional venezolano. Desde Temblador, Venezuela, les informó Jorge Puche para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, y esta vez información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal Heriberto Ayala. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Aquí las noticias. Para los residentes de una colonia uterita al sur de Winnipeg, Manitoba, la ciudad se ha vuelto más estresante en los últimos días. En la última semana se han identificado un total de 20 personas con COVID-19 en 2 colonias en la provincia de Manitoba. Se cree que todos los casos se originaron en otra provincia llamada Alberta, aunque no todos fueron del mismo evento. Esos números han dejado a muchos sintiéndose incómodos, y el director provincial de Salud Pública de Manitoba dice que continuarán trabajando con el Consejo de Seguridad de la colonia uterita para enfatizar la importancia de las medidas preventivas con respecto al COVID-19. Por su parte, las iglesias de Manitoba han llamado a la oración para que no se propague más dentro de la provincia y así puedan pasar a la siguiente fase, donde se espera la reapertura de los templos con más de cantidad de personas en una reunión. La oración y el ayuno es muy importante, dijo un portavoz de las iglesias. Y a propósito de más cantidad de personas en una reunión en las iglesias, el primer ministro provincial Brian Pallister dijo que las restricciones suavizadas de la fase 4 podrían implementarse tan pronto como este fin de semana. La provincia lanzó su plan para la fase 4 el martes pasado, que incluye aumentar el tamaño de las reuniones a 75 en interiores y 250 en exteriores, con un distanciamiento social razonable. A última información, cada vez más empresas locales están interesadas en regalar copias de la Biblia, difundiendo el Evangelio de maneras únicas. El restaurante Beach Boy, a una cuadra de la playa de Ginley, Manitoba, comenzó a regalar Biblias con Give the Word hace un mes. Ryan Rempel es el director de Give the Word en Winnipeg, Manitoba. Él dijo inicialmente: traje 150 copias de varias versiones y tipos de la Biblia al restaurante. En una semana el propietario llamó y dijo que se habían
ido todas las Biblias. Hasta la fecha el restaurante ha regalado 300 Biblias. Hasta aquí las informaciones desde Manitoba, Canadá, su corresponsal Heriberto Ayala para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Empezamos la segunda media hora de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada, en nuestro bloque de entrevistas, tuvimos el análisis del reverendo Timoteo King, del Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano del Perú, con el tema El glorioso misterio de la resurrección de Cristo. Estamos en la Semana Patriótica para celebrar el día martes 28, el aniversario patrio, por el cual el Movimiento de Oración por el Perú, establecido por nuestro recordado hermano Pablo, hace un llamado a la iglesia toda a una jornada de oración y ayuno de 6 horas entre las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, basado en el libro del profeta Joel, capítulos 1 y 2, llamándonos a buscar un entendimiento espiritual de consagración y santidad, con mucha oración por los tiempos de grandes riesgos en la emergencia de salud, pero también para la evangelización. Somos instrumentos de intercesión en las manos del Señor para el cumplimiento de los tiempos, conforme al pedido de Dios a Salomón en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la iglesia para obedecer los mandamientos bíblicos y vivir en santidad para sentirnos más cerca del Señor. Gloria a su nombre por el Perú para alcanzar con el Evangelio a todos los peruanos. Iglesia del Señor Dios permanece fiel. Celebremos a Dios con gratitud por el Evangelio, y el tema que vamos a analizar, amigas, amigos, en Así Marcha el Mundo Evangélico, en el bloque de entrevistas, es la doctrina de la oración y el ayuno. Es un mandato bíblico a la iglesia. Estamos ya con el pastor Rodrigo Espinosa de las Iglesias de las Asambleas de Dios en el Perú, a quien desde ya les agradecemos su aceptación en este programa especial del Movimiento de Oración sobre la oración y el ayuno, basado en el libro de Joel, capítulos 1 y 2, para recibir en beneficio de toda la Iglesia esta enseñanza bíblica sobre la oración y el ayuno, que todos lo saben, pero que necesita practicarlo. Lo escuchamos, pastor Espinosa. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, hermano Juan? Muy buenos días, hermanos de Radio del Pacífico. Es una bendición de poder saludarles a cada uno de ustedes. Hoy, cuando se aborda el tema de la oración y el ayuno, y especialmente centrado en el profeta Joel, el capítulo 1 y el capítulo 2, es muy importante considerar el contexto de este pasaje. La oración siempre ha sido una vía de comunicación, una vía donde el hombre, la persona, se acerca a Dios. Y este tiempo de la oración en Joel viene como mandato de Dios. En algunas circunstancias y en muchos pasajes de la palabra del Señor, la oración está dada como un clamor, como una petición, como una acción de gracias, que nace del corazón del hombre de esa búsqueda. Pero en este pasaje del profeta Joel, es decir, los capítulos 1 y 2, la oración viene como mandato de Dios. ¿Y por qué viene como mandato de Dios? ¿A causa de qué? Que el pueblo perdió la sobriedad. Dice, despertad borrachos. Estaban tan confundidos, quizá no sabían ni qué camino tomar, ni qué decisión asumir. Estaban confusos como un borracho. Y la palabra del Señor dice, llorad, gemid. Y también hace colación que los sacerdotes, hombres de Dios que estaban para poder viabilizar el acercamiento del pueblo hacia Dios, estaban de duelo.
a ellos les invita: gemid, porque desapareció la ofrenda y la libación. Y enseguida le dice a los labradores que están confundidos: gemid. Imagínense, llorad, gemid, despertad, estad de duelo. Son contextos de tristeza y de dolor. ¿Cuál fue la causa de todo ello? Que un ejército de plagas había devastado a Israel, por el cual el gozo de los hombres se había extinguido, según el versículo 9 del capítulo 1. El gozo justamente de los hombres se había extinguido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por no decir todos, estaban confiados en su cosecha, estaban confiados en su economía, estaban confiados en su autorrealización y que también la tenencia de terrenos, de cosechas, de recursos. Casi muy poco estaba en su agenda Dios. Y cuando de pronto un ejército de plagas ha devastado a Israel, entonces el Señor, que es grande en misericordia, invita, motiva a su pueblo con el mandato que viene de él. Y uno de los mandatos primarios es para los sacerdotes. Los sacerdotes que eran guías espirituales, que hoy podríamos ser todos los que estamos en la dirección de las diferentes congregaciones y ministerios. Los sacerdotes que se lamenten, que verdaderamente haya dolor en el corazón, porque también la casa del Señor, el alfolí y todo ello justamente se ha afectado. ¿Y qué invita a Dios que hagan los sacerdotes? Que se lamenten, que duerman en silicio, que proclamen ayuno, que convoquen asamblea, que congreguen a los ancianos y a los moradores, que clamen a Jehová. ¡Qué tremendo! Son mandatos que el Señor está haciendo al profeta, a los sacerdotes, a los ancianos y a la población. Ahora, nadie dudará que la oración es una tremenda bendición direccionada hacia Dios. Pero nadie podrá dudar que las oraciones más agónicas, las oraciones más sinceras, las oraciones más profundas han sido en los momentos de dolor, de tristeza, de prueba y de crisis. Y creo, hoy más que nunca, los hijos del Señor, los ministros del Señor, los que estamos en el ministerio y todos aquellos que aman y sirven al Señor, es necesario escuchar con mucha atención el mandato del Señor hacia la oración. La oración no debe ser solamente una teoría. La oración no debe ser solamente ¿quién no sabe orar? Dice, hermano. Algunos han dicho, son las oraciones normales. Y estoy un poco revisando mis estudios cuando la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento: cantaré con el entendimiento y cantaré con el espíritu. Oraré con el entendimiento y oraré en el espíritu. O con el espíritu. ¿Qué nos está queriendo decir eso? A veces cuando uno ora con el entendimiento, ha hecho quizás toda una agenda de peticiones, de alabanzas, de acciones de gracia y todo ello, de intercesión. Correcto, está muy bien. Pero sería muy importante justamente orar en el espíritu. Y a veces, como dice la palabra del Señor, no sabemos cómo hemos de pedir. En esa dimensión de la espiritualidad, dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando hay esa disposición, ese amor, esa viabilidad de que estamos pasando las dificultades, las pruebas, las luchas, creo, se abre un horizonte para orar al Señor. En ese sentido, creo, todos los hijos del Señor, incluyendo las personas que nunca de repente han orado al Señor,
en este tiempo han pedido, han suplicado el favor del Señor. Y creo, el Señor no se enoja, el Señor no resiente, el Señor verdaderamente no se fastidia cuando un hombre y una mujer verdaderamente ora de corazón, ora. Y siempre he enseñado para mí mismo, como parte de mi convicción, la oración es la actitud del humilde. La oración es la actitud del humilde. ¿Por qué? Porque el autosuficiente, el que conoce todo, el que dice saber todo, el que dice tener todo, y el que verdaderamente no necesita de nada, quizás nunca orará. Pero no es mi deseo que verdaderamente usted pase por un tiempo de prueba, de crisis. Allí usted necesitará orar al Señor. Cuando todas las puertas se hayan cerrado, cuando aparentemente todas las posibilidades ya no existan, habrá un camino que es Dios que está escuchando. Y claro, esto no debe ser la última alternativa, el último escape. No, debe ser la primera. En tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en tiempo de tenencia, en tiempo de escasez, en tiempo de recursos, en tiempo de que no haya, en tiempo de salud o en tiempo de enfermedad. Que nuestra comunión, nuestro acercamiento, nuestra dependencia de Dios siempre se mantenga en una situación muy importante. Alguien ha dicho, pero a veces no puedo orar. La oración se adquiere con el ejercicio. Alguien dijo, quisiera aprender a cantar. ¿Cómo se aprende a cantar? Cantando. ¿Cómo se aprende a tocar un instrumento? Tocando. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. Oremos de menos a más. Es una invitación para todos. No estoy diciendo que usted no está orando. Y quizá usted ore más que yo. Y me alegro por eso, y sería una bendición. Pero empecemos orando de menos tiempo. 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos, 20, media hora. Y así usted puede orar hasta que toma el ejercicio muy especial de la oración. Alguien ha dicho que la oración es como oxígeno. Uno no puede vivir sin oxígeno, sin respirar. Así que el Hijo del Señor que ha entrado a la dimensión de una comunión con el Señor, jamás puede dejar de orar. Y por eso, cuando nos invita la palabra del Señor de que debemos orar, que oren los sacerdotes, que oren el pueblo, que oren los que están en el campo. Inclusive dice, hay una comparación, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. El dolor tan grande que verdaderamente tiene esta joven. Era una comparación que cuando alguien pasaba momentos de dolor y de crisis, era el mejor momento para orar. Queremos decirle a nuestro Padre Celestial, también enséñanos a orar. Y creo, justamente con la ayuda y con la bendición del Señor, debemos aprender a orar todos los días para la gloria del Señor. Sentimos su llamado una vez más a unirnos no solo por nuestras necesidades de familia o iglesia, sino por nuestra nación, en el mes patrio cumpliendo 199 años de nuestra independencia. Dios convoca a levantar un altar nacional unidos en amor y humildad a hermanos que ya venían haciéndolo y a aquellos que seguirán sumándose. El proceso de ayunar y de la oración es acercarnos más a la presencia de Cristo, buscando su rostro, encontrar la respuesta de nuestras peticiones. El tema de hoy es la doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la iglesia. Estamos con el pastor
Rodrigo Espinosa de las Asambleas de Dios del Perú. Pastor, todos queremos recibir bendición y la oración es clave del avivamiento. Nuestro país celebra este 28 el aniversario patrio. Debemos sentir todos la responsabilidad de la evangelización con un reavivamiento de oración espiritual. Dios existe, es nuestro amparo y fortaleza. Cuidémonos en el espíritu, la protección divina y participemos de estas 6 horas de ayuno y oración proclamado por el movimiento de oración. Estamos con usted, Pastor Rodrigo Espinosa de las Asambleas de Dios. Escuchamos su gran aporte espiritual. Y cuando nosotros damos la lectura con bastante paciencia al capítulo 2 de Joel, el capítulo 2 es una invitación nuevamente y casi suena como un mandato. De parte del Señor dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Como que estuviera viniendo la palabra al profeta Joel, tiempos difíciles, momentos álgidos a Israel. Y por lo tanto, el mandato de nuestro Dios a través del profeta Joel es de que dé alarma en su santo monte. Porque del capítulo 2, del versículo 2 al 11, hay toda una lista de la descripción del juicio de Dios. Y esta advertencia del Señor es un llamado a la conversión. El anhelo más grande de Dios es de que su pueblo se convierta. Esta palabra nosotros la hemos utilizado y la seguimos utilizando, inclusive para describir a un hermano o una persona. ¿Él es convertido o no es convertido? ¿Cuándo te convertiste? ¿O cuándo fue su conversión? Y siempre lo asignamos definitivamente el día que se entregó al Señor Jesucristo. Y creo que eso está bien. Pero la Biblia, en muchos pasajes, nos invita a cada hijo, a cada hija del Señor, a seguir convirtiéndonos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos cerrar el camino, podemos estar en otras vías que no es la perfecta voluntad del Señor. Y el Señor, que conoce nuestro corazón, que conoce a la iglesia, yo no sé si la iglesia en conjunto, me estoy refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo. No estoy hablando de misiones ni de denominaciones. Estoy hablando de la iglesia salvada por el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, creen y creemos que estamos caminando en la perfecta voluntad del Señor. ¿Cree que estamos asumiendo la responsabilidad que el Señor nos ha dejado acá en la tierra? Solamente bastaría 2 preguntas. Y uno responde: Señor, tengo que revisarme. Y esa revisión es un llamado a la conversión. La conversión es un genuino arrepentimiento, cambiar de opinión, cambiar de pensar, dar la vuelta, cambiar de actitud. Y si verdaderamente la iglesia va a ser conforme al corazón del Señor y va a sintonizar con la voluntad del Señor, tendrá que seguir convirtiéndose. Y esta conversión, según el versículo 12 del capítulo 2, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, que es la conversión, tiene que ser en relación a Dios, con todo vuestro corazón. Ese corazón, el asunto del corazón es una experiencia del fuero interno. Y luego diremos por qué muchas personas en el Antiguo Testamento tenían un arrepentimiento exterior. Pero acá
hace un llamado a la conversión, que el pueblo se convierta de todo su corazón. Y acompañe el versículo 12, dice, con ayuno y lloro y lamento. La actitud verdaderamente es de tener tristeza, dolor, de haberse equivocado y de no estar sintonizando con la perfecta voluntad del Señor. Eso solamente puede ser un hombre que va a las Sagradas Escrituras y conoce quién es ese Dios a quien sirve, quién es ese mandato a quien sirve. Entonces tenemos que hacer con lloro y con lamento. Y luego dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Y quién sabe si se volverá, se arrepentirá, dejará bendición tras él. Entonces, hay una promesa de bendición tras la disciplina correctiva. Sí. ¿Por qué? Porque alejará, dice, del norte a las personas, justamente a ese ejército. Porque Jehová hará grandes cosas. Las eras se llenarán de trigo, los lagares de vino y aceite. Habrá una restitución de lo que comió la plaga o todas las langostas. Comeréis hasta saciaros. La presencia de Jehová está en medio de su pueblo. Y después de esta bendición material, vendrá la bendición espiritual. ¿Y cuál es la bendición espiritual? Entonces derramaré después de esto mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué tremenda bendición! Que el Señor nos ayude a poder considerar de que verdaderamente el tiempo y la bendición sea para la iglesia del Señor, que sea una iglesia temerosa del Señor, que tenga temor, respeto reverente a Dios, que sea una iglesia que continuamente revise su vestidura, para que esa vestidura no tenga mancha ni arruga, y esa iglesia sea una iglesia donde verdaderamente se practique un genuino amor hacia Dios, un genuino amor hacia su prójimo, un genuino amor por las personas que están perdidas. Y yo creo que solamente así podremos ser una iglesia evangelizadora, una iglesia que está cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y como corolario, Dios nos dará también las bendiciones. Primero, esas bendiciones justamente espirituales. Que haya hombres y mujeres, Señor, predicando el glorioso evangelio. Que los ancianos justamente no estén temerosos, sino sueñen. Sueñen con lo que quizás el mañana que Dios puede hacer con sus vidas o con las vidas de sus hijos, de sus nietos. Y que los jóvenes sean jóvenes visionarios que amen y sirvan a nuestro Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En este sentido, el ayuno es tan vital. El ayuno aquí está relacionado al genuino arrepentimiento. El ayuno es escudriñar nuestro corazón. No solamente es una abstenencia de los alimentos, sino entender los propósitos del Señor. Muchos hermanos me han dicho, ¿para qué uno hace el ayuno? El ayuno es el momento verdaderamente donde uno doblega todo lo que uno es. Repito, en anteriores oportunidades he mencionado de que a veces nos ha ganado la autosuficiencia. Que casi el hombre ya no depende del Señor. Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, hay mucha distracción, pero Dios ya no cuenta en su agenda. Y muchas veces Dios permite que ocurran situaciones de crisis como para decir, pueden mirarme a mí todavía.
Parece que se han olvidado. Y el ayuno es para eso, revisar nuestro corazón delante del Señor. Esperamos que la gracia y la bendición del Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder seguir practicando. Que no solamente sea una teoría la oración, ni el ayuno, sino una vivencia cotidiana en nuestra vida. Empezando de nosotros que dirigimos las iglesias, con todos los líderes, con todos los miembros de la iglesia, los jóvenes y los niños, que podamos justamente tener esa bendición. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, amados hermanos, y que sigamos orando, intercediendo y ayunando en la presencia del Señor, porque Él, solícito por su pueblo, perdonará nuestros pecados y dejará tras de sí una bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Mil gracias por su valiosa exposición. Ha sido verdaderamente de ayuda espiritual en este tema de ayuno y oración. Estuvo con nosotros el pastor Rodrigo Espinosa de las Asambleas de Dios del Perú, sabiendo que las asambleas es una denominación de tener estas prácticas espirituales, bendiciones del Señor, la unidad, entre otras cosas, es sentir un vivo deseo de ver a Dios manifestado en la tierra, y el ayuno de alguna manera revela también nuestra completa fe en nuestro Padre Celestial. El tema ha sido la doctrina de la oración y el ayuno es un mandato bíblico a la iglesia, aquí en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube, Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta, los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca. En la producción y conducción les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.